hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Amigos, gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en Construyendo Familias. Y sí, retomamos estas historias de vida que nos hacen felices, porque realmente Dios siempre marca la diferencia, siempre obra a su perfecta voluntad y en el tiempo que debe ser. Por ello, hoy nos está acompañando una gran mujer que sé que va a inspirar los corazones de ustedes y que nos va a permitir también poder llegar al centro de esas necesidades que tenemos como seres humanos. Mildred, bienvenida a Construyendo Familias, me encanta que nos esté acompañando en el día de hoy. Gracias por la invitación, de verdad que es una alegría estar aquí compartiendo contigo, Alejandra. Son innumerables las historias que nosotros a veces tenemos para compartir, que no nos alcanza el tiempo, pero definitivamente Dios siempre ha sido bueno con nosotras. Dios para mí es lo mejor, porque yo sin Él no soy. Él ha hecho tantas cosas en mi vida que no sé cómo agradecerle cada día lo que ha hecho. Definitivamente cuando uno a veces como que toma las cosas como tan apresuradas y pasan ciertas circunstancias en nuestra vida, es cuando nosotros reaccionamos y decimos, Dios mío, definitivamente hay que estar en su presencia. Definitivamente, yo de verdad que eso es el alimento de cada día. Dios es como... ¿qué le puedo decir? Es el cada mañana, porque si uno no lo hacemos, somos como que esa persona sin nada, porque tenerlo a Él eso es todo en mi vida, me alimento cada día, cada mañana, todos los días. Bueno, Mildred, hay experiencias y situaciones que uno a veces quisiera borrar del camino de la mente de uno, pero que fueron tan necesarias que se tuvieran que atravesar. No quiere decir que a todos les funcione. En el caso pues de nosotras, independientemente de la circunstancia, una separación, una ruptura de pareja, y por ende pues también vinieron consecuencias y situaciones que nos llevaron a pensar y a decidir cuál era el camino que tocaba tomar en ese momento. Bueno, yo me separé hace 8 años y la verdad es que a veces uno se pregunta el por qué, pero a veces las cosas es por un propósito de Dios. Y yo me pongo a pensar por qué esa separación, por qué ese fracaso, porque si yo no me fuera separado no hubiera conocido de Dios, porque en ese fracaso lo primero que hice fue buscar a Dios, aferrarme a Él y que Dios me diera las fuerzas necesarias para hacerlo. Y si no me hubiera separado, créame que anduviera como una anduviera, sin nada, sin Dios, como sin nada y peor en mi vida. A veces, Mildred, nosotros pensamos que ese tipo de rupturas lo que nos van a hacer es tomar decisiones equivocadas, nos enfrascamos en ocasiones en la depresión, en la tristeza, en la soledad, en la amargura, en la culpa también, porque llegamos como a ese desnivel emocional donde no sabemos realmente qué hacer, pero... ¿será que Dios es ese Dios bombero que en el momento necesitamos para poder decir definitivamente aquí es donde me tengo que quedar? ¿O es la salida real a los problemas, sea cual sea la situación que estemos afrontando? Pues la verdad, en ese tiempo, cuando yo me separé, conocí una gran persona que hoy en día yo le agradezco mucho, porque ella me llevaba a muchos retiros espirituales, ella lo daba todo, hacía actividades por llevar a esas personas a los retiros espirituales, y de verdad que empecé a conocerla y estuve ahí con ella en ese retiro espiritual. En ese momento me sirvió de mucho, porque de verdad estaba deprimida, desolada, triste de la separación que tenía, de mi fracaso, y para mí Dios me la envió a ella, a mi vida, de verdad, en el camino. Y yo le agradezco, porque desde ahí eso me llenó, me dio paz, me dio tranquilidad esa separación, de verdad que sí. Ahí comienza como esa batalla y esa lucha, porque al conocerse a Dios, pues realmente las cosas no son tan fáciles como se creería. No, eso es un proceso cada día, de verdad, que uno, como le digo yo, pero cuando yo empecé a conocer de Dios fue un cambio radical.
Fue un cambio genuino porque inmediatamente cuando yo fui a ese retiro espiritual, mi vida cambió totalmente. De verdad, ya sentía más paz, ya sentía más tranquilidad. ¿Cómo era Mildred antes? ¿Cómo era antes de conocer de Dios? Bueno, antes me gustaba mucho, bueno, en ese tiempo cuando no conocía de Dios, yo pensaba que el tomar alcohol era la salida. Yo me enfrascaba en eso, en el alcohol, pero no, quedaba lo mismo, peor, más triste, más vacía, más desolada, y era peor. Pero cuando empecé a conocer de Dios y a la iglesia en ese camino, aprendí que Dios es necesario en nuestras vidas, nos da la fuerza para continuar, para sobrellevar a nuestros hijos, porque cuando yo quedé sola es muy duro, que uno solo, con los hijos, uno no sabe ni qué hacer. Y comenzaron esas voces a decirle, ay, ahora se volvió evangélica, ay, ahora ya la perdimos a Mildred, ya definitivamente ya, ni una polita más volvió a tomar ella. De verdad que la gente quedó sorprendida de verdad el cambio que Dios hizo en mi vida, sorprendido porque jamás pensaron que yo iba a tomar ese camino, pero de igual no importa, lo importante es buscar de Dios porque cuando en ese momento no existe amigos, no existe nada, solamente existe Dios. Y Él fue que en ese momento cuando me sentía desolada, yo me acuerdo tanto que en ese proceso cuando yo empecé de Dios una vez me sentía como sola, triste, y un momento llegué que tocó mi corazón el Espíritu Santo y hubo un cambio en uno que Él me dijo, ya no más, hasta aquí, tú eres mi hija y se te va a acabar eso. Y fue muy bonito ese día el toque, el llamado de Dios, de verdad que sí. Ahí es cuando empieza uno de verdad como a agradecer por los procesos, porque lo dijo Mildred muy claramente, todo es a su tiempo, o sea, todo va paso a paso. Uno quiere a veces como que acelerarse y pensar de que ya tenemos todo resuelto, pero no, Dios sabe cuál es el final de nuestras vidas. Lo único importante es saber qué tenemos que hacer día tras día, y eso usted también lo aprendió. Sí, de verdad aprendí mucho, porque cuando uno tiene un hogar y no tiene a Dios en su hogar, en su familia, no es nada. Cuando todo es de Dios, permanece. Cuando no es de Dios, todo se destruye. De verdad, eso aprendí mucho y de verdad que sí, le agradezco a Dios primeramente por mi separación porque conocí de Dios y hoy en día aprendí de que hubo un propósito de Él, porque si no lo hubiera conocido y quizás Dios más adelante me tendrá buenas cosas importantes para mi vida, mucho mejores que antes. De verdad que sí. Esto lo aferra a uno y lo hace a uno entrar como en esa sensatez de saber cuál es el camino que se quiere. Si Mildred en ese momento se hubiera desordenado más, Dios mío, eso fue hace 8 años, pero este año Dios toca algo importante para usted, o Dios de alguna manera permite que esa prueba llegue tanto para su hijo como para Mildred como mamá. Y si no hubiera estado establecida en las manos de Dios, ¿qué hubiera podido pasar, Mildred? No, imagínate que hoy en día le agradezco a Dios por eso, por eso le digo, en la separación fue un propósito y por algo, porque Dios sabía que yo iba a ser soy una mujer guerrera, y en el momento de dificultad la oración está ahí para buscar en los momentos más difíciles. Cuando yo me separé, yo tengo 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, y los más débiles y vulnerables en esa situación de mi separación fue Jeffer David Polanco Macías y Melissa Andrea, porque ellos decidieron buscar otro camino en el momento que era mi situación de separación, donde había discusiones, problemas, heridas, hasta llegar a maltratos. Ellos empezaron a buscar otro camino, mientras yo peleaba y sufría, yo no estaba pendiente de la vida de mis hijos, los que ellos estaban haciendo, cómo se desahogaban y cómo ellos les dio duro la separación. Y desde ahí empecé yo como que no, ya no más mis hijos, tengo que luchar por mis hijos y tengo que recuperarlos, pero ya no fue demasiado tarde porque ellos estaban prácticamente en otro camino, y abrí los ojos y me di cuenta, no, Dios, mi hogar, mis hijos, y eso fue lo que más me conllevó a buscar de Dios, mis hijos. Y hoy en día, la verdad es que qué días, gracias a Dios, le agradezco tanto a Dios que me hizo un milagro, que a mi hijo casi me lo matan, y hoy cuento el testimonio tan importante que Dios ha hecho en mi vida. Por eso le digo hoy en día, como mujer que soy cabeza de familia, que a sus hijos siempre manténganlos en las manos de Dios. Nunca dejen de orar por sus hijos, Alejandra, porque
Los hijos para nosotros somos como la herencia de Jehová son nuestros hijos. Y si yo no tuviera a Dios en ese tiempo, y si no orara por mis hijos, si estuviera perdida, mi hijo aún no estuviera yo muerto, estuviera yo, mejor dicho, lamentándome. Y la verdad que ese día Dios, soy una madre de oración, porque yo cada día oro por ellos y no los suelto en mis oraciones. Ese día Dios me dio ese sentir, se me metió en la cabeza a mi hijo que orara por él. Y no sabía. Y yo empecé a clamar por mi hijo y a orar por él, cuando la noche una mala noticia, que casi me lo matan, pero gracias a Dios, yo empecé a orar ese día y Dios me lo blindó, me lo protegió, me lo colocó con la armadura, porque gracias a Dios los tiros los recibió en el brazo izquierdo, como quien dice, la armadura de Dios lo protegió, y ya Dios me había mostrado antes que orara por él para que lo protegiera, y de verdad que eso fue excelente. Dios tocó mi corazón de una manera tan poderosa que yo digo, Señor, gracias, porque sin ti no soy nada. Gracias, Señor, porque qué sería, Dios mío, sin mi hijo. Gracias, Señor, porque ese milagro tan grande que tú haces, Señor. Y hoy en día, como digo, yo lamento a aquellas mamitas que han perdido a sus hijos, pero le digo, aún sigan luchando por sus hijos, no lo suelten de sus oraciones. De verdad que es muy bonito tener a Dios en el corazón y no apartarnos de Él. Hay personas que de pronto se rinden, Mildred, cuando no ven el milagro en el momento, pero nadie sabe de pronto lo que pudo haber atravesado esa circunstancia, y que usted tampoco se imaginó en la vida que de pronto fuera Jefferson a pasar por esa situación. No, la verdad es que no, porque yo estaba tranquila. Igual yo también estaba tranquila de mamá, ¿sí? De mamá muy tranquila, porque uno nunca piensa que a sus hijos les van a hacer ese daño. Y de verdad de que hoy en día también Dios me ha enseñado, me dio también una enseñanza tanto a mí como a mis hijos, para que los hijos también no se apartan de Dios. Hoy en día la juventud de hoy en día, que no se aparten de Dios, que el mejor camino es buscar de Dios. Pareciera de pronto como una retaíla, como esa canzonería que piensan los hijos, que el hecho de buscar de Dios se va a volver terrible la situación, y no, al contrario. Yo creo que cuando más trae paz, trae un equilibrio mental, cuando da soluciones a esos problemas, da algunas estrategias también para poder salir adelante y enfrentar esas atribulaciones que en este momento estamos atravesando y que aún no han cesado, y que de alguna manera pues también están cobrando la vida de los jóvenes, y eso es lo más doloroso que pueda existir, ver cómo se acaban y cómo terminan, cómo se apagan esas vidas a tan temprana edad, cuando hay caminos realmente por recorrer. ¿Ha entendido parte de ese proceso, Mildred, en este momento? Sí, madre, yo les digo a las madres hoy en día, guerreen por tus hijos, guerreen por la familia. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y hoy en día él quiere destruir la familia, destruir los jóvenes, destruir los hogares. Y hay que agarrarnos, hay que guerrearlos todos los días en oración, en oración. Sí, agradece de alguna manera el hecho que hubiesen insistido tanto en usted de poder encontrarse cara a cara con el Salvador, con ese hombre maravilloso que tenemos nosotros, y que a veces de verdad lo dejamos en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, cuando debería ser nuestra prioridad. Pero lo agradece de alguna manera usted con sus actos también y con su oración. De verdad que sí, la verdad que yo soy una mujer de oración, una mujer guerrera, que aunque tenga dificultades, problemas, tribulaciones, confía, dice la palabra de Dios, confía, y que de todas las aflicciones Dios nos librará. Y eso, lo que dice la palabra de Dios, es verdad. ¿Su hijo cómo está en este momento? Bueno, mi hijo, gracias a Dios, feliz, contenta, de verdad, porque Dios tiene un propósito grande con él. De verdad que también le dio una enseñanza a él muy importante, donde él también ve a esa madre que ora, que lucha por sus hijos, que clama, y él ve ese milagro. Oh, wow, Dios mío, mira que si no fuera por clamar, o si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué sería de mi vida? Y hoy en día él le agradece mucho al Señor Jesucristo. A veces tienen que tambalearse un poquito las circunstancias para poder aprender. No debería ser lo sensato ni lo correcto, pero a veces es necesario tener que atravesar por esas circunstancias para uno poder entender que la vida es otra, que Dios quiere realmente propósitos indiscutibles con el ser humano, y que estos son los momentos
más gloriosos que tiene Él para poder decir, miren, aquí estoy yo realmente, ¿cierto, Mildred? Amén, aleluya, sí. Solamente que la persona lo busque, porque en la palabra de Dios dice, el que me busca me halla, Él viene a mí y Dios va a Él. Él lo dice en su infinita palabra. No es nada obligado. Si ustedes quieren un milagro por interés, no va a solucionar, o quizás de pronto por misericordia lo va a tener, pero Dios es un Dios de perfección y es un Dios de cuidado, también de detalles, es un Dios que también hay que amarlo y respetarlo por encima de cualquier circunstancia, independientemente si me da o no me da la respuesta de inmediato. Lo importante es que podamos aprender a conocerlo, a tocarlo, a sensibilizarnos a Él y poder llenarnos de su presencia, porque es lo único que en este momento necesitamos como seres humanos. Vienen las festividades. Mildred decía que a ella le encantaba de alguna manera pachanguear y pasarla sabroso cuando había una botella de alcohol al lado, pero cuando empiezan a cambiar esas prioridades, pues lógicamente todo se transforma. No quiere decir de que estemos diciéndole tiene por obligación que dejar, no, pero si puede aprovechar los espacios de otra manera con las personas que realmente usted ama, llenándolas de la presencia de Dios, yo creo que pueden haber navidades y nuevos años diferentes y completamente sanos. Claro que sí, yo creo que lo mejor, más importante en la Navidad es estar en familia, orar, darle gracias a Dios por la vida, por la salud y por cada familia de todos los hogares de Colombia y de Barranca Bermeja. Yo creo que ya es el tiempo. Pensaría yo, Mildred, porque ya definitivamente es un año más que se aceleró, se está yendo, se nos está acabando y que vienen nuevas expectativas, pero no va a ser como las mismas promesas de siempre, que llega el 31 y todo va a ser nuevo, todo va a cambiar, sino que desde ahora comencemos nosotros a programar nuestra mente para poder dejar entrar realmente a quien debe ser el importante de nuestras vidas, que se llama Jesucristo. Y de verdad que nos place muchísimo poder estar siempre con ustedes, aportándole este granito de arena. Hay una mujer que también pasó dificultades, se separó, entró en depresión, en la aflicción, en quizás esa monotonía o en esa rutina. Aún no se ha enamorado todavía, ¿cierto, Mildred? Pues la verdad, pues yo llevo 8 años separada y yo la verdad que siempre digo que la voluntad de Dios es perfecta, bonita y agradable. Los tiempos de Dios son muy importantes, mujeres, no se afanen. No se afanen, porque solamente el vivir por emoción y por placer, todo se acaba. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, es perfecta y bonita y es agradable. Y yo sigo esperando la voluntad de Dios. Y lo más importante es no enamorarme, sino de que ese hombre idóneo que sea para mi vida, ame a Dios, lo alabe con el corazón y con espíritu, eso me encanta. Y sí llegará el momento en que yo espero el tiempo de Dios de que eso pase. Ay, Dios mío bendito, cuando ya la tengamos acá enamorada es que le vamos a compartir a ustedes que los milagros de Dios existen, pero hay que saber esperar. A veces queremos de verdad, como les decía, que la varita mágica se encienda, que de una vez llegue el Dios bombero para que me apague el incendio, y no, definitivamente hay que saber esperar en las manos de Él. Todo tiene su tiempo y lo importante es que cuando esperamos llega realmente lo bueno y lo agradable que es para Él. Sí, porque yo a veces mirando las historias bíblicas de la Biblia, mira a Jacob tanto esperó 7 años por Rebeca, y a primera vista se enamoró de ella porque él esperó el tiempo de Dios. Es mucho tiempo, pero es bonito, agradable y perfecto, porque conocemos la voluntad de Dios, el tiempo de Dios es bonito. Y espero el momento. Espera el momento y espera el idóneo y espera nuevamente tener esa oportunidad de volver a sentir, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos también acompañados, pero con una ayuda idónea. No tener que acelerarnos para tener que lamentarlo o equivocar, o cuántas separaciones también se dan por la emoción, sino que al contrario, si de verdad aprendemos nosotros desde ahora a confiar en Él y enseñarle a nuestras nuevas generaciones que hay que aprender a esperar, las cosas se van a dar por el buen camino y van a obtener un mejor resultado, ¿cierto, Mildred? Un mejor resultado, de verdad que sí. Por eso todas las mujeres les digo que esperen el tiempo de Dios, no se afanen. No se afanen, porque Dios les llegue, en el momento de Él, el tiempo de Él, les va a llegar su idóneo a cada mujer de verdad. Y nosotros las mujeres somos vaso frágil, y como somos vaso frágil, delicadas, como Dios hizo a Eva, que la hizo delicada y frágil, así va a llegar nuestro idóneo, que nos va a tratar como vaso y frágil, delicadas, con amor, nos va a cuidar. Caramba, esta mujer está inspirada. Pero recuerden,
Hay que esperar en el tiempo de Dios, hay que seguir orando por nuestras generaciones, no desmayar a pesar de la tribulación o el conflicto en el que usted en este momento se esté encontrando, y aprender a confiar. Yo creo que son 3 normas básicas que en este momento Mildred nos está enseñando para poder seguir amando, respetando y confiando en ese hombre todopoderoso que definitivamente no nos abandona. No, Dios, hoy en día, no, para nosotros nuestra vida lo más primordial es Dios. A veces, como tú dices, Alejandra, dejamos a Dios por cuarto, de último, pero no, a veces nos equivocamos. Dios en nuestra vida es lo primordial, en nuestros hogares. Siempre pongan a Dios en sus familias. Dios es la roca, el fundamento en nuestras vidas. Y Él se va encargando cada día de alimentarnos cada día, y que lo que tengamos que hacer, ese crecimiento, Dios nos lo da. Así es. De verdad que nos agrada muchísimo que nos esté acompañando en el día de hoy, Mildred. Y por supuesto que son historias de vida reales. Son mujeres que se tocan y se sienten, que pasamos por situaciones complicadas en algunos momentos, así como usted también en este instante quizás está atravesando, pero tenemos a un Dios que lo puede todo, que mueve las montañas más poderosas de la tierra, pero que también nos insta a nosotros a seguir confiando en Él. Y esto es lo que hacemos aquí, porque todos tenemos una historia que contar. Mildred, millones de gracias por acompañarme en el día de hoy. No, de verdad que muy contenta, Alejandra, de contar mi testimonio. Es muy bonito porque cuando pasan cosas maravillosas en nuestras vidas, hay que contarlo, hay que decirlo, lo maravilloso que es Dios, porque ese milagro que Dios hizo en mi vida por mi hijo, de verdad es maravilloso, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Una huella que queda en el corazón para siempre, y por supuesto que es lo que queremos que ustedes también puedan tener ahí presente para que podamos contar todos. No tenemos vidas perfectas, no tenemos familias perfectas, pero sí tenemos un Dios que puede llegar a esa perfección. Es simplemente abrir nuestro corazón y poder decirle a otra persona que quizás esté atravesando por esa situación: mire que sí se puede, mire que podemos lograrlo, mire que podemos reunirnos, podemos orar por cada una de nuestras necesidades. Y así como un día Dios tocó la vida de Mildred, como tocó la vida de Alejandra y ya ha tocado la vida suya, esa sea la respuesta que el Señor quiere para que podamos nosotros unánimes compartir esta alegría y sobre todo pasar estas tribulaciones, pero siempre pensando que todo tiene un final feliz. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que esto es Construyendo Familias. Todos tenemos una historia que contar. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Que descansen, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Chao. Desde la Cámara de Comercio venimos realizando acciones de fortalecimiento para nuestros cacaoteros. Realizamos un viaje de referenciación en donde tuvieron la participación 13 cacaoteros que viajaron a Urabá. En este viaje de referenciación nuestros cacaoteros conocieron todo el tema de lo que tiene que ver con los procesos de certificación de cacao orgánico, y asimismo conocieron las diferentes plantas donde se hacía la transformación del cacao. Hola, nos encontramos en el municipio de Apartado, Antioquia, aceptando la invitación de Cámara de Comercio de Barrancabermeja a nosotros los integrantes del clúster de cacao de Santander. Queremos tener una experiencia diferente también, aportando a nuestro grano, y bueno, Antioquia tiene muy buenos ejemplos como su cacao orgánico, y asimismo también en el tema de asociatividad y también en el tema de transformación. El aprendizaje ha sido muy bueno. Hemos estado en una finca donde se está trabajando con orgánico. Pues gracias a la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, el clúster de cacao de Santander, pues estamos haciendo presencia acá, un grupo de 14 cacaocultores, transformadores y demás de diferentes partes del departamento. Venimos a compartir nuestros conocimientos y a enriquecernos con cada uno de nuestros conocimientos en la transformación y los procesos de la agricultura y la producción. Una experiencia maravillosa porque el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias siempre nos va a permitir mejorar procesos, apalancarnos en lo que otros están haciendo. Entonces, muchísimas gracias a Cámara de Comercio, a Clúster de Cacao Santander por estos espacios que nos están brindando. Clúster Cacao Santander. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias.